Muy buenos días a todos quienes nos acompañan y muchas gracias por conectarse con nosotros. Soy Juan Pablo Sarán, gerente de empresas y sucursales de Banco Vice, y les doy la más cordial bienvenida a nombre de Banco Vice y Vice Inversiones a este webinar. En esta oportunidad, nuestra invitación es para poder presentarles el programa aplicado para Directorio Sustentable o PAS, desarrollado en conjunto por Deloitte y CBA, el cual busca catalizar un cambio significativo en el mundo empresarial, y por eso queremos que ustedes, nuestros clientes, sean los primeros en poder escuchar de primera fuente más sobre este programa. En Vice creemos que no solo debemos estar cerca de nuestros clientes, sino que también buscar instancias en que ellos puedan desarrollarse y capacitarse para poder liderar su empresa y negocio en un entorno cada vez más complejo y en constante evolución. En este contexto, y para hablar de ello, hoy nos acompaña Jacqueline Plas, destacada profesional con vasta experiencia tanto en el sector público como privado, en áreas tan diversas como innovación, emprendimiento, turismo, cultura, pobreza y vulnerabilidad, y que actualmente ejerce como socia de Propósito e Interés Público de Deloitte, y también nos acompaña Guillermo Ramírez, presidente de Cambridge Business Association, Cambridge MBA, máster en Economía y Políticas Públicas, quienes nos compartirán su visión sobre este programa. Les recuerdo que durante la presentación pueden ir dejando sus preguntas en el chat y que la misma quedará al término de esta sesión disponible en nuestros canales. Ahora dejo con ustedes a Jackie. Muchas gracias, Juan Pablo. Buenos días a todos. Efectivamente, la invitación es a conversar sobre temas que nos debieran, no sé si preocupar es la palabra, pero al menos hacernos reflexionar. Y hace ya varios años, porque esto no es un tema nuevo, estamos hablando de propósito. Y la pregunta que les quiero hacer es ¿por qué es esencial abordar el tema de propósito hoy? Estamos hablando de fines de junio del 24, en un escenario mundial, ¿no es cierto?, dominado por disrupciones tecnológicas, donde la relevancia de una empresa se mide por su habilidad para adaptarse rápidamente a los cambios y capitalizarlos. Entonces resulta crucial discutir el papel del propósito en la competitividad empresarial. Actualmente, las empresas deben saber navegar en medio de fuerzas transformadoras que exigen una mirada mucho más amplia y tener siempre en mente también el tema de la innovación que va a disrumpir la industria y que normalmente viene desde afuera. En esa línea debemos trascender la visión del propósito entendido como un elemento meramente personal, que muchas veces lo confundimos con una causa, y comenzar a considerarlo desde una perspectiva organizacional, llevándolo ¿a dónde? A los directorios. Esta discusión, que espero que se genere una vez que yo termine con mi presentación y que no debiera durar más de 20 minutos, por algo los TED Talks son de 20 minutos, nos va a permitir reflexionar sobre preguntas fundamentales que probablemente ustedes ya se han hecho, como ¿puede de verdad una declaración desde el directorio, desde la empresa, marcar una diferencia en el mercado? ¿De qué manera el propósito nos facilita navegar cambios e innovar al ritmo que el mercado exige actualmente? ¿Hay tiempo para ello? ¿Cómo puede el propósito potenciar a nuestros equipos, a nuestra gente, proporcionándoles un mayor compromiso hacia la empresa, generando, por lo tanto, menos rotación y una serie de otras externalidades, como sabemos? En primer lugar, decirles que si hemos empezado a hablar de propósito hace poco tiempo atrás, la verdad es que ya estamos completamente obsoletos, porque quien habló por primera vez de estos temas fue, ¿no es cierto?, Simon Sinek en el año 2009, es decir, hace 15 años atrás. Y lo que él nos llevó a reflexionar era en torno a un tema de nuestra corteza cerebral, donde se producen los fenómenos, y concluye que la gente no compra aquello que uno vende, sino que ellos lo compran en relación a por qué nosotros lo hacemos. Y tenemos una serie de marcas como Apple que lo han hecho en esta materia muy bien. Por otro lado, tenemos que ya hace unos 6, 7, 8 años
todas las grandes escuelas de negocio, de administración del mundo, las consultoras, universidades, el MIT, Harvard, BlackRock, empresas como ella, hablan de propósito. Y la pregunta que yo les hago, ¿por qué a nosotros, por lo tanto, nos cuesta tanto verlo? ¿Por qué estos temas relacionados con, ¿no es cierto?, medio ambiente, con lo social, con el governance, que nos debiera preocupar especialmente, aún en muchos casos lo estamos dejando para el final del directorio, para un comité de directores, y no es parte esencial y estructural de lo que debiéramos estar viendo para adelantarnos? Tenemos datos, ¿no es cierto?, de Deloitte en este caso, en el cual se habla de por qué esto, el propósito se puede traducir en KPIs claves del negocio, como el valor y la reputación de la marca, la satisfacción de clientes, preferencias de proveedores, atracción de talento, desempeño del negocio, ahorro de costos. Por ejemplo, una marca que cuenta con un propósito claro y definido, como lo puede ser eventualmente Notco, sabemos que es 6 veces más protegida por quienes la consumen o por sus clientes que una marca que no lo tiene. Un 78% señala que tiene capacidad de retener una marca con propósito versus otras que no lo tienen. Hay una serie de indicadores, yo después de esta presentación obviamente la puedo compartir con ustedes, en las cuales nosotros podemos tener data empírica en relación a esto. Ahora, esto en torno a marca y reputación, pero también en relación a las personas. 50% de los trabajadores hoy en día señala que está interesado en seguir trabajando en una empresa con propósito, incluso a un menor salario. Ahora, en Chile, y vámonos a nuestro escenario local, hay empresas que ya están trabajando hace años fuerte y seriamente en ello. Y yo me voy a detener en un caso muy específico, que es el caso de Abastible, para entender cómo ellos llegan a definir la importancia del propósito en una empresa donde el 30% viene de la venta industrial, ¿no es cierto?, y el 70% de la venta de cilindros. ¿Quién la realizan? ¿Quiénes? Pequeños distribuidores, es decir, pymes. Entonces, el directorio de Abastible se reúne en una serie de ocasiones para definir cuál va a ser su propósito. Y acuerdan de que esto tiene que atender un problema también que sea socialmente relevante. En Chile, las pymes, nunca es malo recordarlo, son aproximadamente, de acuerdo al Servicio Interno, más de 1 millón. Las grandes empresas son alrededor de 15.000, o sea, hay una diferencia considerable acá, generando, sí, ambas prácticamente el mismo número de empleos. Y desde el punto de vista del aporte al país, ¿no es cierto?, indudablemente que las grandes empresas sí hacen una gran diferencia. Pero si estamos hablando en un minuto social, nacional, como el actual, donde el empleo nos está golpeando fuertemente, al trabajar con las pymes en forma natural, estamos atendiendo a un tema social relevante. Quiero pasar a la próxima slide. Por lo tanto, ellos definen en ese minuto que su propósito va a ser fomentar el espíritu emprendedor. Deciden inmediatamente tomar una línea de acción que es pagar en menos de 7 días, de manera que las pymes se conviertan en un motor de desarrollo social y económico del país. Y esto Abastible lo ha hecho en forma muy consecuente en todas sus comunicaciones radiales, prensa, comunicaciones internas de la empresa. Y por otro lado, en las asociaciones gremiales donde les toca participar, yo trabajo con ellos como consejera de la SOFOFA, el tema de la pyme siempre está en su primera línea de acción, de manera que haya una coherencia absoluta entre lo que se declara y finalmente se hace como empresa. Ahora, esto no solamente, como yo les decía, es un tema que nos conviene desde el punto de vista empresarial hacia afuera, porque queremos una mejor reputación, porque queremos hacerlo mejor, sino que también y definitivamente está estudiado que el talento mejor
calificado quiere trabajar en empresas que deben tener un propósito. El 84% de los mejores alumnos universitarios no elegiría una empresa cuyos valores no están en sintonía con los propios. Y por supuesto que casi el 100% quiere que su primer trabajo sea una empresa con una mirada de futuro, que tenga un propósito. Y esto no solamente en las mejores universidades del mundo, sino que también viene ocurriendo en Chile. Entonces, hagamos un primer break en el sentido de pensar ¿por qué existen las empresas? Nosotros, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué las empresas le debieran importar a sus clientes, a sus comunidades? ¿Por qué Chile sería peor sin las empresas? La pregunta que yo me hago todas las mañanas cuando tengo sueño y vengo a la oficina es, ¿por qué nuestros colaboradores se debieran levantar y trabajar cada mañana? Entonces, ¿por qué si tenemos un propósito definido, no lo incorporamos a nuestra estrategia de negocio? Porque cuando ustedes hoy en día entran a la mayoría de las páginas web de las empresas, todas declaran tener un propósito definido. Sin embargo, no está incorporado a su estrategia de negocios. Ahora, lo que hemos vivido en la última década no lo debiéramos olvidar. Enfrentamos cambios radicales, ¿no es cierto?, en periodos muy, muy cortos. Y la verdad es que el momento único en el cual se encuentra el mundo es algo que debiera ocupar parte de nuestra reflexión y por lo tanto también de nuestra definición estratégica. El shock climático, el shock digital, el shock social, que en Chile lo vivimos en forma muy, muy fuerte, ¿no es cierto?, en octubre, noviembre, hasta febrero del año 2020. El shock sanitario, que nos acompañó todo el año 20 al 22 prácticamente, y que se traduce finalmente en un gran shock de confianza. Este shock de confianza lo que genera fundamentalmente es un debilitamiento del vínculo entre la empresa y la sociedad, generando un tremendo malestar. Un malestar que eventualmente se venía manifestando de una manera que nosotros no lo estábamos incorporando, que lo veíamos, pero no le dábamos mayor relevancia. Yo siempre, y no lo traje a esta presentación para darnos más tiempo para conversar, pero hay una imagen del edificio de la Polar incendiándose el año de 2011 que nos recuerda a lo que ocurrió el año 2019. Y la verdad que esto parte, por lo tanto, mucho antes, y Hidroicén es reflejo de este malestar. Es decir, una serie de iniciativas que significaban de alguna manera una gran inversión en el país se traduce en que no se pueden realizar por este malestar ciudadano que venía manifestándose. ¿Cómo sumergirnos y gestionar esta nueva realidad cuando de alguna manera la cancha, y no solamente la cancha, sino que los jugadores han cambiado la manera de jugar? Estamos frente, por lo tanto, a un nuevo desafío en el cual tenemos que preguntarnos, en primer lugar, cuáles son las dimensiones críticas que no estaban en la estrategia, pero que son cruciales hoy en día para la sostenibilidad de la empresa. Y esto es válido para grandes empresas, medianas empresas y también pequeñas. Tenemos en primer lugar todo lo relativo a transformación tecnológica, que es una fuerza exponencial y cuya dimensión completa probablemente aún no la podemos dimensionar. La digitalización del mundo, ¿no es cierto?, cambió los comportamientos del consumidor, remodeló las industrias y la estructura de nuestras sociedades, remodeló la manera en que nosotros hoy en día nos comunicamos. Yo los desafío a hacerse una pregunta: ¿cuántos WhatsApp responden al día y cuántos llamados telefónicos hacen en el día? La revolución digital invade todas nuestras conversaciones y aún no conocemos las consecuencias de la inteligencia artificial para la humanidad. Incluso se dice, en algunos casos los más pesimistas, yo no estoy entre ellos, que pone en peligro existencial a la humanidad.
Pero hay más, y lo digital solamente es una punta del iceberg, ya que el sector que más rápidamente avanza es la biotecnología y la edición genética dirigida con bebés o guaguas editados antes de nacer ya es una realidad. O también, y yo los invito a leer artículos sobre biología sintética, que podría liderar una nueva era en la producción sostenible para la cual probablemente nosotros no estamos preparados, especialmente siendo un país extractor de materia prima. Industrias que eran no tecnológicas deben necesariamente incorporar estos avances tecnológicos para poder sobrevivir. Hoy en día, solamente antes de pasar a esta slide, estaba pensando que 7 de las 10 empresas top 10 a nivel mundial by market cap son tecnológicas y obviamente lideradas por NVIDIA, que la semana pasada estuvo en la prensa en forma bastante exhaustiva. El segundo elemento que debemos considerar acá es la transformación social. Mucho más difícil eventualmente de entender, de dimensionar, pero estamos hablando de ciudadanos empoderados y esto afecta en forma directa, ¿no es cierto?, nuestro sistema político en cuanto genera una crisis de representación. Nosotros hoy en día valoramos y creemos en una democracia donde el voto es lo que define a quienes nos van a representar. No obstante, la datacracia y el poder de los datos y lo que yo llamo la laicracia son quienes finalmente tienen efectivamente el poder. ¿Y esto por qué ocurre? Otro dato, el año 2019 eran 8,6 billones los dispositivos conectados a Internet. El año 2030 se estima que serán 30 billones. Por lo tanto, una democracia de 4 años, como la que tenemos en Chile, puede sucumbir perfectamente a la demanda de los 4 segundos. Y sabemos que independientemente del lado y del color político, ello es lo que está ocurriendo en las redes sociales. Por otro lado, tenemos como tercer elemento la transformación empresarial. Y dentro de esta quiero destacar la automatización, la demanda del consumidor y lo que llamamos organizaciones exponenciales de acuerdo a Salim Ismail. La automatización, si bien amenaza los trabajos tradicionales, también ofrece al mismo tiempo oportunidades para la innovación y la historia así lo ha demostrado tras nosotros, ¿no es cierto?, como humanidad haber vivido varias revoluciones industriales. Las organizaciones que hoy en día crecen de manera exponencial, logrando valorizaciones de más de un billón de dólares en menos de 10 años, lo cual es un fenómeno completamente contemporáneo, ha disrumpido sus mercados tradicionales al aprovechar los activos de una manera diferente y escalar a ritmos imprecedentes. Airbnb, Uber, Corner Shop, Notco son ejemplos de ello y todas estas marcas tienen el propósito en su ADN. No han tenido que construir el propósito una vez que ya existen, como en el caso de las empresas chilenas que yo señalaba hace un rato. Hoy en día no es una anomalía que las organizaciones puedan crecer de manera exponencial aprovechando la tecnología y los nuevos modelos de negocio. Se entienden y se conocen ampliamente y en profundidad los mecanismos que permiten crecer a estas velocidades. Y es por eso que yo les recomiendo la lectura de Salim Ismail, Organizaciones Exponenciales, y analicen las 11 variables que él señala que son indispensables aplicar de alguna manera para poder aprovechar el momento en el cual nos encontramos actualmente. La cuarta dimensión y última es una crisis medioambiental global. Sabemos, y nos visitó Al Gore el año 2005, es decir, hace prácticamente 20 años atrás acá en Chile, y quienes asistimos en ese minuto a su gran conferencia, la verdad que escuchábamos con incredulidad algo que
nos parecía entre medio vendedor de humo y que tenía datos que sí, que nos podían hacer sentido. Pero no sé cuántos salimos de Casa de Piedra completamente transformados, convencidos de que la crisis medioambiental ya estaba en pleno auge. Pero bastó una niña que se hizo mundialmente famosa, Greta, el año 2017, en la cual ella mencionaba que there is no planet B, y con lo cual las empresas, nos gustara o no nos gustara, tuvimos que comenzar con una especie de obligación moral y social de actuar en forma responsable, no solo evitando el deterioro del planeta, sino que compensando cuando ello ocurría y perdiendo la licencia social para operar cuando se abusaba de ello. La crisis medioambiental global no solamente quiero que la tomemos en el sentido netamente climático o ambiental, sino que también desde el punto de vista cultural. Piensen ustedes que en Chile, de acuerdo a la última data, la tasa de fecundidad cayó a 1,17 hijos por mujer. Y esto también es consecuencia de lo que piensa una generación que, si bien está comprometida con el reciclaje y otros conceptos que fácilmente asociamos, ¿no es cierto?, al tema medioambiental, la planificación familiar y las consecuencias que ello tiene para el futuro, creo que aún no lo hemos dimensionado en la forma que debiéramos hacerlo, porque finalmente esto nos va a impactar directamente en los recursos humanos con los que contemos para nuestras empresas. Por último, cómo nosotros articulamos estas cuatro fuerzas en algo que se llama el propósito. Para que las empresas realmente puedan sobrevivir en ambientes tan volátiles como el actual, se requiere de lo que se llama un MTP, Massive Transformative Purpose. Y este propósito es el que asegura la misión central de la empresa, que sea de triple impacto, ¿no es cierto? Un impacto económico para los accionistas, por supuesto, y siempre yo creo que en un primer lugar arriba, un impacto positivo en la sociedad en la que participan y, por lo tanto, un impacto también medioambiental positivo. Una empresa que cuente con un MTP claro y genuino, esto es realmente importante, genuino, puede esperar que tanto el mercado como la ciudadanía la apoyen y protejan en vez de boicotear no solamente su existencia, sino que también a las comunidades donde ellas impactan. Ahora, termino diciendo y concentrándome un poco más en por qué nosotros como empresas sí somos un agente de transformación. Y todo lo que de alguna manera traté de explicar nos atañe directamente. En este sentido, quisiera que partamos viendo primero cuáles son los aspectos claves en este nuevo contexto. Contar con un buen gobierno corporativo para la creación de valor de la empresa, que vaya incorporando todo lo que de alguna manera le estaba señalando. Vincular el propósito y la sostenibilidad a la estrategia del negocio. Hacer crecer la empresa de manera íntegra pero sostenible en el tiempo. Innovación y disrupciones tecnológicas como ejemplos de crecimiento. Y considerar los principales riesgos y, lo más importante, saber gestionarlos, anticipándonos adecuadamente. Estos son temas que tenemos que tratar en todos los directorios, no solamente al final de ellos cuando nos quedan 10 minutos, sino que tienen que ser parte de la estrategia, como ya les he señalado en diferentes ocasiones. Ahora, se trata de liderar desde parte de la gerencia, los dueños y el directorio, una dirección que sea estratégica en la que se hace uso intensivo del liderazgo, porque esto no es delegable. Si es que de alguna manera el gerente general, el presidente de la empresa y el directorio no están convencidos, les recomiendo que no lo hagan, porque la falta de coherencia
está comprobado que es eventualmente uno de los graves errores que pueden cometer, en el sentido de declarar un propósito, de declarar valores, pero después no realizarlos, no cumplirlos internamente. Es un proceso de búsqueda, es un proceso largo, en el cual de alguna manera vamos a encontrarnos por un camino que es largo, incierto, riesgoso, como ya se señalaba, no delegable, pero donde en alguna manera, y perdón que vuelva atrás, porque me faltó una slide que yo creo que es bien importante, no la encuentro acá, en la cual, y pido la disculpa, de acuerdo al Edelman Trust Barometer, en el cual se analiza la responsabilidad de la construcción de confianza en las grandes empresas, en las medianas y en las más pequeñas, se señalaba que justamente en las empresas medianas y donde los propietarios son los principales accionistas o dueños, existe mayor confianza que en las otras y mucho mayor confianza que en las empresas públicas. Yo termino acá con toda esta reflexión. La idea es que tengamos tiempo para conversar. Solamente volver a repetirles que de alguna manera es un panorama empresarial en el cual nosotros vamos a tener que lidiar con tensiones. Las demandas sociales van a continuar. Las exigencias para la empresa van a ser mayores. Piensen en una ciudadanía cuyas demandas sociales desde el año 2019 en materia de pensiones, yo no quiero aquí responsabilizar a nadie, aún no se ven cumplidas. Una ciudadanía en la cual sus demandas sociales en torno de mejor acceso y más rápido acceso a la salud aún no se ven cumplidas. Hace que finalmente la empresa sea el lugar en la cual ellos esperan, ¿no es cierto?, que de alguna manera se cumpla, se puedan realizar todas aquellas búsquedas, aquellos anhelos que desde el punto de vista del país, de la sociedad, nos estamos entregando. Entonces, nosotros lo que nos tenemos que, de alguna manera, inspirar es a entrelazar, ¿no es cierto?, nuestra tradición, nuestros valores como empresas, como empresarios, con este dinamismo de las fuerzas tecnológicas, sociales, emprendedoras y medioambientales que están modelando el mercado y que diseñan un camino que sea atrevido, pero a la vez sostenible, y que yo los invito a recorrerlos. Ahora los dejo con, perdón, aquí está la presentación, con Guillermo Ramírez de Cambridge Business Association para que veamos cómo esto se baja directamente a la gobernanza y al rol que deben jugar los directores. Muchas gracias. Gracias, Jackie. Me imagino que ya hay muchas preguntas que se pueden estar haciendo, que las vamos a hacer al final. Gracias por el llamado a la acción en este ambiente VUCA, volátil, incierto, al cual estamos todos enfrentados. En Cambridge Business Association recibimos una serie de requerimientos de parte de directores de América Latina, desde Panamá hacia abajo, hacia Chile, Argentina, y nos han solicitado cómo implementamos esto en simulación de directorio, cómo lo llevamos a la práctica. Y por eso, junto a Deloitte, hemos creado un programa que creemos puede ser de interés para ustedes respecto a cómo poder tangibilizar la sustentabilidad, el impacto de las tendencias económicas, energéticas, cómo puedo crecer mi empresa a otros horizontes donde quizás hoy día no estoy. Y para eso nos hemos juntado ya varios meses consecutivos con distintos directores de empresa, practitioners, para poder aprender entre pares. Nos hemos dado cuenta que la academia es relevante, tener todos estos modelos actualizados, teorías importantes, pero si no contamos con practitioners, personas que vivan el dolor en el día a día, es muy complejo aquilatar este dolor y llevarlo a la práctica. Por eso me gustaría hacerles una invitación a todos los asistentes el día de hoy. Tenemos a partir del 6 de agosto hasta el 12 de diciembre presencial, son 5 módulos solamente como se está proyectando acá, en las oficinas de Deloitte, un programa aplicado para directorios sostenibles, con este propósito de poder aprender de qué buena práctica puedo implementar de la competencia, de un par que quizás está en otra industria y hay algún modelo replicable, el cual yo pudiese quizás
sacar algo de valor y hacerlo propio. Este programa tiene un acceso preferente para todos ustedes. Lo pueden consultar directamente con el ejecutivo del banco para que les dé mayor información. Podemos coordinar reuniones presenciales en Deloitte en caso de que tengan alguna duda específica, porque la idea es cubrir desde un inicio en gobernanza, cuál es el rol del directorio. Tenemos a un practitioner de CBA, que es director de empresas muy conocido, Gonzalo Jiménez, y tenemos a el socio de Canadá de Deloitte, Fernando Gaciano, para luego seguir con propósito con Jackie y el resto del equipo, y así en cada uno de estos bloques para terminar con disrupción tecnológica en diciembre, con el vicepresidente de Samsung, Luis Garcés, que es el practitioner que va a hacer la simulación de directorio, y con los expertos de Deloitte en cada uno de estos bloques. Este es un programa que se reúne una vez al mes, es de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde en las oficinas de Deloitte, como les decía al inicio. Así que la invitación está hecha y me gustaría ahora quizás proceder, Juan Pablo, si te parece, a contestar cualquier pregunta específica que puedan tener para Jackie o para el equipo y que podamos ir respondiendo en conjunto. Perfecto, gracias Guillermo. Gracias Jackie por tu presentación también. A ver, preguntas. Jackie, ¿qué tan importante, pensando en nuestros clientes que son empresarios y que el día a día los va premiando, siempre hay urgencias, qué tan importante es tener y darse el tiempo de tener un propósito, de escribir y que sea un propósito efectivamente sincero y que en el fondo converse con los valores de estos empresarios? Y que además suena como un propósito transformativo, es como una palabra muy fuerte, pero ¿qué tan importante es, según tú, y que nos comentes, por favor, que las empresas, los empresarios inviertan en este tema? A ver, yo creo que es clave. Creo que hoy en día un empresario que no reflexione, Juan Pablo, en torno de estos temas y no los lleve al directorio, la verdad que está corriendo con un riesgo. Y de ahí, pero vamos un poco antes. Ya hace varios años que se viene comentando la importancia que tiene el contar con directorios que tengan diversas miradas. A mí no me gusta tanto el tema de diversidad como concepto, porque es bastante discutible. Pero el contar con diversas miradas, con personas que vengan del mundo, ¿no es cierto?, por supuesto, financiero, es tremendamente relevante. Pero no podemos dejar que los directorios, a mí me ha tocado participar en varios, me ha tocado ser presidenta de directorios, en los cuales 3/4 del directorio termine siendo siempre un poco más de lo mismo. Y dejando, como yo explicaba antes, 10 minutos finales para otros temas. Cuando lo que sabemos es que desde el punto de vista de la estrategia, del crecimiento de la empresa, hay tendencias, hay desafíos, hay un contexto político, económico y social que tenemos que estar mirando. Por lo tanto, ¿cómo vamos a gestionar esos riesgos emergentes, tanto estratégicos como operacionales, que están apareciendo? ¿Cómo nos adelantamos a lo que va a ocurrir en 4 o 6 meses más? Porque normalmente lo que nos está pasando es que reaccionamos en forma táctica a problemas que aparecen y que en la mayoría de los casos eran previsibles. Todo el tema relacionado, por ejemplo, con normas como la 461, ¿ya? En la cual hoy en día se nos está pidiendo como directorios que estemos en forma proactiva entregando información en relación a los temas de ESG. Estamos como directorio de verdad entregando la información que la CMF nos está pidiendo, porque la CMF hoy en día no tiene ninguna posibilidad, ¿no es cierto?, de verificarlo. No cuenta con ni los equipos, ni la posibilidad de hacerlo. Entonces, si es que nosotros no somos capaces de adelantarnos a entregar una buena memoria integrada en la fecha que sabemos, preparándola con la debida antelación,
y que cuente, por lo tanto, con el respaldo del directorio en el sentido de que lo que se está entregando es verdaderamente fidedigno, la verdad que en ese sentido tenemos que entregarle la mayor importancia a estos temas. Perfecto. Es cierto, cada día toma más relevancia todos los temas ESG en el resultado y la performance de las compañías. O sea, los temas ESG, ¿no es cierto?, hoy en día dicen relación directa con los temas financieros. Lógico. Y por lo tanto, parte del análisis, cuando llegamos en un directorio a analizar los temas financieros, tenemos que estar pensando en el riesgo material y otros que se ven directamente afectados por temas, por ejemplo, medioambientales o los hábitos de los consumidores. Los hábitos de los consumidores hoy en día sí constituyen un riesgo material y los hábitos van cambiando en forma, sabemos, bastante más exponencial de lo que creemos. Lógico. Y los hábitos de los consumidores están también determinados por la percepción que tienen ellos de las marcas. Y por eso que a las empresas les interesa participar de alguna manera marcas ciudadanas que realiza Academ u otras, en las cuales finalmente lo que se está midiendo, entre otras cosas, porque se miden varios temas, es la confianza que tienen los ciudadanos en relación a lo que esas marcas entregan y declaran entregar. Y esa coherencia se premia y se valora. Así es. Hoy día vemos también en negocios inmobiliarios que es imposible desarrollar un proyecto sin pensar en la sociedad, en todos los stakeholders, en la comunidad, e incorporarlos en el desarrollo de un proyecto desde su inicio. Ahora, Juan Pablo, yo creo que ahí qué bueno que pusiste el tema de inmobiliario porque es extensivo a varias otras industrias. A mí que me tocó estar 8 años trabajando en el gobierno y por lo tanto creo conocer de alguna manera no todo el sector público porque es vasto, es grande, es enorme, pero sí creo que las responsabilidades aquí son compartidas. Y por lo tanto, por mucho que los empresarios nos esforcemos y hagamos, ¿no es cierto?, y entreguemos toda nuestra energía en la reconstrucción de confianza, ya sea por un lado, en realizar las inversiones que se requieren por otro lado, si es que no existe por parte del sector público una convicción y un apoyo en materia de ir avanzando en lo que se llama tradicionalmente permisología, pero que el otro día Leonidas Montes, y se los recomiendo, habla de permisocracia en el Mercurio, en la A3, en un gran artículo, que fue el fin de semana, creo que el sábado domingo. Es difícil que el avance en la solución de estas demandas venga solamente por el sector privado. Tiene que haber un compromiso público-privado y de ahí que es tan importante esta alianza. Así es. Bueno, no tengo más preguntas en el chat, pero quiero agradecer a Guillermo y Jackie por esta presentación e invitar a todos nuestros clientes a que se sumen a estos temas, a que puedan participar de este programa, que es un programa que está con respaldo atrás de Cambridge. Por lo tanto, y además tiene un muy buen descuento para los clientes, para ustedes que están participando en este webinar y también para nuestros clientes del banco. Nos queda un largo día por delante donde tenemos que preocuparnos de todos estos temas y seguir trabajando. Así que, bueno, les quiero dar las gracias nuevamente y hasta una nueva oportunidad que nos podamos reunir con otro tema interesante para todos nosotros. Muchas gracias.